Gusto estar aquí con ustedes otro domingo, aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Y esta tarde seremos desafiados a tratar de manera seria y personal, viendo las afirmaciones de Jesucristo en nuestro pasaje. Hay que estar abiertos a lo que el Señor nos quiere decir. En Mateo capítulo 26 vamos a ver versos 57 a 68. Y digo desafiados porque las afirmaciones de Jesús causa guerra dentro de nosotros y tenemos que realmente estar humillarnos a lo que realmente Jesús dice y afirma ser. Vamos a ver esto, pero también queremos ver la guerra entre dos cosmovisiones. Es un choque realmente en el juicio de Cristo, la perspectiva de Jesús y la perspectiva de los líderes religiosos de esos días de Israel. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Si todos están ahí, por favor, vamos a leer el pasaje. Mateo, capítulo 26, y estamos continuando en verso 57. Mateo 26, comenzando en verso 57. La palabra de Dios dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Wow, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por esa hora extra de dormir anoche. Y gracias por traernos aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Yo sé que, Dios, que es verdad. Y tu iglesia creemos tu palabra. Entonces, por eso te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este pasaje. Muéstranos individualmente, personalmente, qué es lo que significa. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros terminando este estudio? Entonces ayúdanos, Padre, y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Como dijimos, estamos viendo una guerra entre dos cosmovisiones que chocan aquí en el juicio de Jesucristo, delante del liderazgo de los judíos. El juicio de Jesús es irónico. Realmente es irónico lo que acabamos de leer. La palabra ironía significa algo que sucede de manera opuesta a lo que se espera. Esa es ironía. Algo que sucede de manera opuesta a lo que se espera. Y ironía se usa en la literatura, en drama, como dice el diccionario, para causar, diversión, ¿verdad? Y diversión porque hay giros inesperados. Y causa esa tensión y como, oh, wow. Pero en lo que estamos leyendo aquí, en el texto, comenzando en verso 59, comienza el juicio de Jesús delante del concilio. Comenzando en verso 59,
Dice que el concilio ahí están juntos y están buscando de una manera como poner a Cristo a la muerte. Y termina con su veredicto en verso 66, que es reo de muerte. Pero la ironía aquí, no hay nada divertido de esto, porque es una injusticia horrible. Entonces, pero eso no quiere decir que no vamos a encontrar ironía, porque eso es lo que vemos. Es muy interesante el pasaje. Ironía como el Redentor en cautiverio. Es la ironía. El juez es Jesús, pero aquí lo vemos sin derechos. El príncipe de gloria despreciado. El santo condenado por el pecado. Y él es el cordero sin mancha. El Hijo de Dios como un blasfemo. Y la resurrección y la vida condenado a morir. Es la ironía. Todo es ironía. De hecho, es lo que vamos a ver. 4 ironías en este pasaje, en este texto. 4. Pero antes que vemos la primera ironía, vamos a explicar con quién se enfrenta Jesús. ¿Con quién se enfrenta? Y lo vemos en verso 57. Estamos introducidos al sumo sacerdote Caifás. Y también los escribas y los ancianos. En verso 59 menciona los principales sacerdotes y todo el concilio. El concilio es conocido como el Sanedrín. El Sanedrín es un grupo de 71 hombres que son líderes. Hoy en día podemos compararlo como el Corte Suprema. Y el Sanedrín era el Corte Suprema de Judea, de Israel. Eran hombres muy poderosos, como mencioné, 71 miembros, y el sumo sacerdote es encargo sobre todo este grupo, el sumo sacerdote. Entonces, cuando escuchamos este concilio, vemos sacerdotes, sumo sacerdote, escribas, ancianos, y podemos pensar así luego, wow, eso es un grupo de hombres piadosos, religiosos. Pero hay algo que no está bien. Están enfermos. Sí, son hombres religiosos, pero están enfermos, están ciegos, son ciegos. Los escribas son los más cercanos a realmente tener un poco más amor a las escrituras. Los demás, como los ancianos, son hombres ricos. Son familias aristocráticas. Muchos de ellos están ahí por su poder y su influencia en la sociedad. No por ser hombres piadosos, ¿verdad? Y por ahí se encuentran. Por ejemplo, Caifás, la historia nos dice que él compró su puesto. De hecho, eso fue escrito por Josefo, el historiador judío. Él dice que él pudo comprar su lugar ahí, ser el sumo sacerdote. Pero Mateo no nos da un enfoque sobre ellos, su trasfondo de ellos. El enfoque aquí es más bien sobre su testimonio falso, la falsedad. Pero quieren esconderlo como todo es legal. ¿Ves? Eso es lo que Mateo se enfoca aquí. Y podemos ver aquí muy claro. Hay un enfoque y las escrituras pone luz a lo falso. Y ellos pretenden que eso es un juicio legal, que está bien. Pero fíjense, verso 59 a 64 otra vez. Dicen en verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Y dice que no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Imagínense el escenario, vienen varios. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, entonces eso va a ser como su evidencia, ¿verdad? Hasta el fin. Ok, ahora hay algo que podemos presentar a Roma. Y dice que él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces aquí vamos a ver las ironías comenzando aquí. Número 1, la primera ironía, si quieren notarla, es el Sanedrín
quebranta la ley de Dios mientras Jesús la guarda. Entonces, ellos son los que pretenden ser legal, trayéndolo a él a su corte falso. Pero no, ellos están quebrando la ley. Jesús es el inocente. Él está guardando la ley. Él siempre guardaba la ley. Cumplió la ley. Hay un documento judío que se llama la Mishnah, donde hay información acerca de las reglas que el Sanhedrin usaba en ese tipo de juicio, en corte. Y ellos rompieron casi todas sus reglas. Un escolar lo resume de esta manera, se los voy a leer. Dice, esas son sus reglas de ellos. Todos los casos criminales deben ser juzgados durante el día y deben completarse durante el día. Los casos criminales no podían tramitarse durante la temporada de Pascua. Solo si el veredicto era no culpable se podía terminar un caso el mismo día que se había iniciado. De lo contrario, debe transcurrir una noche antes del pronunciamiento del veredicto para que los sentimientos de misericordia tengan tiempo de surgir. Además, ninguna decisión del Sanhedrin era válida a menos que se reuniera en su propio lugar de reunión, el salón de la piedra labrada, en el recinto del templo. Todas las pruebas debían ser garantizadas por 2 testigos examinados por separado y que no tuvieran contacto entre sí, y el falso testimonio se castigaba con la muerte. Además, en cualquier juicio, el proceso comenzaba con la presentación ante el tribunal de todas las pruebas de la inocencia del acusado antes de que se presentaran las pruebas de su culpabilidad. Entonces, vemos que ellos son falsos. No buscan juicio. No están representando la ley de Dios. Y eso es lo triste aquí, la ironía, que ellos pretenden guardar la ley, pero es Cristo que está guardando la ley, cumpliendo la ley. Es difícil si estas reglas estaban impuestas durante el tiempo del juicio de Cristo, pero yo creo que es posible que sí. Pero sin duda todavía vemos la ironía aquí, ¿verdad? Ellos rompiendo sus propias leyes y ellos están tan interesados de terminar con Jesús que hacen todo lo posible, quebrando sus propias leyes. Esa es la ironía aquí. Y luego fíjense, Mateo, como mencioné, está enfocándose en que sus corazones están muy lejos de Dios. Recuérdense como dijo Mateo 23, dice que ellos dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y también rompen el mandamiento número 9. En Éxodo 20, verso 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es el peligro de la religión. Ciego a su propio pecado, a tu propio corazón duro, rompiendo todas las leyes de Dios. Entonces Mateo hace un contraste aquí, ¿verdad? Que esos falsos testimonios, los falsos descubrimientos, y lo compara con el testimonio verdadero de Jesús, la confesión verdadera de Jesucristo. Y también Jesús dice, guarda el silencio, no quiere hacer el juramento. Y hay un contraste ahí entre lo que ellos están diciendo y lo que Jesús no dice, y también su confesión de Jesús. Es muy interesante este pasaje. Vamos a ver la confesión de Cristo en un momento, pero primeramente les quiero decir qué es lo que significa que Jesús no está tomando o no quiere hacer un juramento. ¿Qué significa esto? Pues nosotros somos familiares en el corte de aquí, en este país. Vas al corte, ahí subes enfrente del juez y pones tu mano en una Biblia. No sé si todavía hacen la Biblia, pero levantas tu mano derecha, que no, y te hacen que repites, ¿verdad? Prometes decir la verdad y toda la verdad. Y tú dices, sí, lo hago. Y irónicamente, Caifás solo le pide que Cristo haga juramento. No le importa de los falsos. Él solo quiere algo para que lo pueda matar. No importa quién. Podemos ver esto, la ironía. Pero Caifás, él está trayendo los testigos falsos, quiere escuchar a alguien para que le dé un poco de evidencia para presentar a Roma. El único que está diciendo la verdad
es Jesús. ¿Verdad? Mira, fíjense en el verso 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es la ironía, que Jesús, Él no necesita dar un juramento para decir la verdad. Él es la verdad. Él no tiene que decir nada. Los juramentos son para mentirosos, para nosotros, potenciales mentirosos, ¿verdad? Entonces Jesús es perfectamente obediente, es el Hijo del Dios viviente, el único israelita, el único judío inocente, sin pecado. Pero de toda la gente, Judas lo atina bien, Judas, de todas las personas. En Mateo 27:4, él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él lo reconoce. Y él realmente no sabe qué inocente es. Caifás y Judas, los dos, no saben realmente qué inocente, no se podrían imaginar qué inocente es la sangre de Jesús. Y aquí es donde viene la segunda ironía. La segunda ironía es un poco largo, es los falsos testigos que acusan a Jesús de declarar que destruirá el templo y lo reconstruirá en 3 días, dan un testimonio verdadero sobre la muerte y resurrección de Jesús. O en otras maneras, su acusación y el Sanedrín, el concilio que lo acepta como un crimen, quiere decir que eso hace la predicción de Jesús sobre su cuerpo, el templo, que se cumple. Como Dios está aquí en control, Dios soberano, moviendo todas las personas. Pero es su pecado, es su corazón duro que lo trae. Pero eso lo hace posible, que tomen su cuerpo y que lo destruyen, que lo crucifiquen, para que sea reedificado en la vía resurrección. Una vez, es como si ellos están hablando 2 idiomas, ¿verdad? Los testigos falsos y lo que dice la confesión de Jesús, como dos idiomas, muy diferentes de lo que están diciendo. Una vez viajé a Rusia, a una conferencia, y me acuerdo salí afuera, quería algo de comer, buscando un taquero, pero no hay taqueros en Rusia. Es muy triste, hay que orar por Rusia. No tienen tacos, pero me acerqué a un puesto con mucha hambre y comencé a hablar en inglés. I want this, su menú, y estaba muy adentro el que estaba en la ventana. No me entendía nada. Él hablaba nada. Era una situación muy, muy difícil hasta comencé a hablar en español. Este burrito, aquí, mira, quiero el burrito. Y no había nada. ¿Cómo qué? No sé cómo pude al fin ordenar comida. Pero mi punto es que nadie se entendía. Y de una manera ellos mismos, los testigos, Caifás, todos están hablando, pero Jesús dice totalmente, suena similar cuando hablan del Mesías. Pero no, es totalmente muy diferente. No, es un choque de 2 cosmovisiones, como mencioné. No se entienden. Jesús entiende, ellos no. Porque fíjense, cuando los testigos que vinieron acusando a Jesús, ellos dijeron en versos 61, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Están hablando diferente que Jesús. Muy diferente. Tal vez esos testigos vieron a Jesús cuando tumbó las mesas en el templo y escucharon lo que Él dijo. Él dijo, les doy la referencia, en Juan 2:19, Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos escucharon esto y pensaron que Jesús estaba hablando de que Él mismo estaba buscando de cómo tumbar las piedras, los pilares del templo de Herodes. Pero en Juan 2:21 sabemos que Jesús estaba hablando, Él hablaba del templo de su cuerpo. Y eso es a lo que me refiero, es 2 idiomas, ¿no? Están hablando muy diferente. Para Roma, un cargo del Sanedrín de blasfemia realmente no era impactante, no tenía un peso en el corte para Roma. Pero un cargo de profanar un lugar santo, eso sería visto como un delito capital.
De hecho, cualquier cosa que suena como sedición era suficiente para que Roma agarre la atención de Roma. Y son duros, ¿verdad? Sedición, rebelión, son rápidos y pronto para hacer su justicia. Para Poncio Pilato, este crimen de Jesús sería más bien como un amenazo político. Es político. Él realmente no le interesa las cosas religiosas. Eso lo vamos a ver más tarde. Porque bajo la ¿cómo se dice? el gobierno de Roma, ellos todos están interesados de guardar que solo hay un rey, que César es Señor. Entonces Jesús es Señor, puede haber un conflicto, ¿verdad? Hasta la muerte, motivo suficiente para matarlo. Entonces podemos decir que Jesús fue asesinado por una metáfora mal entendida. Es como, no me lleven a la cruz, déjame explicarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa lo que yo quise decir del templo? ¿Fue equivocado? Pues se ve así, pero sabemos que hubo un propósito. No era una metáfora cuando Roma entró y destruyó el templo el año 70. No fue una metáfora cuando Cristo, Él mismo, permitió que Roma tome su cuerpo y que lo crucifiquen. Él está en control. Él no peleó. ¿Recuerdan en el jardín? Él no peleó. No fue una metáfora cuando resucitó de la muerte el tercer día. Pero es muy interesante el texto, este choque de dos mundos realmente. Y eso al fin nos va a llevar, estamos viendo mucha información, pero al final, ¿cómo responder a esto? ¿Verdad? Porque igual como los que escucharon las palabras y enseñanzas de Jesús, ellos luchaban. Triste, la mayoría de estos ya decidieron, no lo creo. No creo su testimonio de Cristo. La iglesia obviamente sí. Y espero que tú has tomado esa decisión. Es muy importante responder a lo que Jesús dice y aceptarlo en fe. Bueno, vemos una tercera ironía y esto también es un poco larga, se lo voy a leer. El Sanedrín se burla de la declaración de Jesús de ser el Cristo, mientras sus acciones violentas comienzan a cumplir las profecías de Jesús en Isaías sobre el siervo sufriente. Entonces ellos se convierten violentos, hombres religiosos, pero comienzan ellos a cumplir la profecía. Dios en control. Hay que regresar el silencio de Jesús y su confesión. En verso 63, después que Jesús fue acusado, que él quiere destruir el templo y quiere construir un nuevo, leemos aquí que mas Jesús callaba. Silencio. ¿Por qué? Tal vez él no quiso consentir a su mal entendimiento de lo que él dijo del templo. ¿Verdad? Están hablando muy diferente. Tal vez hay silencio, guardó silencio, porque muchas veces es sabio no decir nada, ¿verdad? No tienes que defenderte. Tal vez guardó silencio porque él solo tiene que rendir cuentas a Dios, a su Padre, no a este concilio falso, este corte falso. O tal vez no habló porque ya no había necesidad. Él ya está en sus últimos días en la tierra, su ministerio ya está llegando a su fin. Él ya va rumbo a la cruz, él no se defendió en el jardín y aquí otra vez no se defiende, no dice nada. Pero yo creo que es algo más. Guardó silencio porque está cumpliendo profecía. Es una alusión a Isaías. Noten la referencia aquí. Isaías 53:7. Se está cumpliendo. Se cumplió. Dice en Isaías 53:7, dice, angustiado él, hablando del Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Otra vez lo dice. Entonces esta alusión, ahí lo vemos. No está diciendo directamente, pero encaja, lo que está diciendo Jesús encaja con la profecía de Isaías. Acerca de, como dice aquí, llevado
al matadero. Ya lo están llevando a la cruz. Guardó silencio. Lo estamos viendo aquí. Él guardó silencio en su juicio. Todo eso está apuntando a la cruz. Cumpliendo profecía, verso 56. Eso ya lo vimos. Verso 56. Que Jesús, Él cumple toda la profecía. Las escrituras de los profetas. Él lo está cumpliendo. Y lo están llevando al matadero. Y él aguanta el sufrimiento. Todos los ataques físicos. Él lo soporta. Comenzando en versos 67, cuando comenzaron a escupir en su cara. Hasta cuando termina en capítulo 27, versos 50, cuando se asfixia en la cruz. Entonces ellos comienzan a cumplir esta profecía de Isaías. Y yo creo que por eso guardó silencio, cumplir la profecía. Y también, ahora, Caifás, él tiene que hacer algo, ¿verdad? Si Jesús no dice nada, él comienza, y eso es lo que él dice. Fíjense, en verso 63, el sumo sacerdote dice esto: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo y el Hijo de Dios. Recuérdense, en capítulo 16, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y recuérdense la respuesta famosa de Pedro. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús tiene que responder a su pregunta que él hizo. Es interesante. Pero él responde, verso 64, tú lo has dicho. Es una manera interesante de cómo responder, ¿que no? ¿Por qué no dijo, sí, soy el Hijo de Dios? Sí, soy el Cristo, yo soy el Mesías. Yo creo que porque lo que ellos están pensando del Cristo y el Mesías es diferente de lo que es real, lo que es verdadero. Y por eso él no responde como ellos buscan. Porque fíjense, los dos títulos que usa Caifás, el Cristo y el Hijo de Dios, son dos títulos, ¿verdad? En la mente de Caifás son sinónimo. Son sinónimo. Los dos se refieren al rey de Israel que viene, el Mesías. Pero en la mente de Jesús, el título Hijo de Dios es más que Mesías. Es más, ¿verdad? Es más que el Mesías. Por ejemplo, en Getsemaní, 4 veces Jesús vimos que cómo tenía esa relación única con el Padre. Y decía, Padre mío. Esa era la referencia. Antes, en capítulo 11, verso 27, Jesús habló también de esta relación única que tenía como Hijo de Dios. Dice en Mateo 11, 27, Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces también, más adelante, Él dijo, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Es lo más cercano que Él puede declarar que Él es Dios. Algunos dicen, Jesús nunca dijo que es Dios. Él dijo que Él es Hijo del Hombre. Es Dios. Eso sí es sinónimo. Y eso es lo que ellos no están viendo. No lo aceptaron. Se endurecieron sus corazones. No, Jesús no es menos que el Mesías, pero es más que el Mesías. Es más. Ese es el Dios eterno. El Hijo de Dios verdadero. Eso es lo que es Dios, es Jesús. Entonces, tienen dos diferentes perspectivas. Caifás, él está viendo, bueno, el Cristo, él va a redimirnos de Roma. Esa es su perspectiva, ¿verdad? El Cristo, si es Cristo verdadero, Él va a liberarnos de Roma. Pero la perspectiva de Jesucristo es que no, el Cristo tiene que sufrir primero. ¿Ves cómo es muy diferente sus perspectivas? Uno espera redención ahorita, un reino del Mesías hoy y ya. Jesús no, primero viene la cruz. Ese es el siervo sufriente de Isaías. Eso fue lo que fue escrito en las Escrituras. Pero se burlaban de Él. Se burlaban. Con violencia se burlan. Y por eso, esa es la ironía aquí.
que todo cómo se actuaron encaja con la perspectiva de Jesús, que va a sufrir. Es necesario que sufre para ir a la cruz. Y luego el escenario cierra con esta imagen horrible en versos 67 y 68. Dice en versos 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces burlando que él es el Mesías, diciendo, Cristo, y luego burlándose del poder de profetizar. ¿Verdad? Como dijeron, profetízanos, ¿quién te golpeó? Dinos. Qué horrible, físicamente abusando, escupiendo, golpeándolo. Todo esto sabemos que tuvo que suceder. Y ya les di una referencia de Isaías. Pero este juicio parece, no, es un caos. Todo está fuera de un orden, ¿verdad? Rompiendo sus propias leyes y reglas en un corte de ley. Pero no, Dios está totalmente en control. Esa es la gran ironía. Es como, no, queremos gritar, falsos testigos, hombres malos, ¿verdad? Pero no, Dios está en control, ese es su plan. Todas las promesas a David, las profecías de Isaías, aquí se están uniéndose. El Cristo tenía que sufrir, vino a sufrir. Y vemos, se está cumpliendo, como dice en Isaías, que él dice, el pecado de todos nosotros. Ya se están comenzando a poner sobre él, cargo de él. Eso es Isaías 53:6. Es la ironía más grande en la historia del mundo, lo que está sucediendo aquí. Pero fue necesario. Y vemos ahí el sumo sacerdote enfrentándose con Jesús. El sumo sacerdote real. El sumo sacerdote representa religión, el hombre, la filosofía de este mundo. Y el sumo sacerdote representa la verdad, ¿verdad? Es muy interesante aquí. Pero ganó. ¿Quién ganó? El sumo sacerdote verdadero, Jesucristo. Pero ¿cómo ganó? Y es una lección para nosotros. ¿Cómo ganó Cristo? Se humilló. Se sometió al plan de Dios. Obedeció al plan de Dios. Obedeció a la voluntad de Dios. Y es una lección grande para nosotros. A veces nos queremos defender y nos molestamos por las acusaciones o la maldad de este mundo. Tenemos que estar más quietos, yo creo, sea sabio, ¿verdad? Rendimos cuentas con Dios. Mantén que sea número uno tu relación con Dios, número uno. No te preocupes de otras personas, qué dicen o qué están haciendo. Porque muchas veces el mundo reacciona y ahí vamos, queremos seguirlos. No tan rápido. No hay que seguir el camino de Jesús. ¿Es duro? Sí. Pero Él está con nosotros. Él nos da su espíritu para que podamos tener victoria. Ahora llegamos a una ironía final. Quiero que lo noten, fíjense. Los miembros del Sanedrín juzgan a quien algún día los juzgará a ellos. Y les recuerdo a cada uno aquí que está escuchando esto, cada uno aquí va a tener que rendir cuentas a Dios. Porque hay un juez y es Jesucristo. Y Él va a regresar. Va a ser la justicia perfecta. No se preocupen de las injusticias. Si nos molesta, rompe el corazón, lloramos por las injusticias. Pero al final nadie se escapa. Cristo va a hacer la justicia. Y aquí estamos llegando al centro del pasaje, el corazón. Fíjense, en verso, otra vez, 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces, ¿qué dijo Jesús que trae ese tipo de respuesta? El sumo sacerdote tan enojado, rompe su ropa, sus vestiduras.
Y responden, ¿verdad? Mátanlo. ¿Qué digo que respondió ese tipo de reacción? Bueno, él dijo o afirmó ser el Hijo del Hombre. Y eso es significante. Ese es el centro de sus afirmaciones de Jesucristo. Él dijo, el Hijo del Hombre, lo van a ver. Y es la primera vez que él usa este título a los líderes religiosos. Él lo ha usado ese título más con sus discípulos. Él mismo toma ese título. Él sabe exactamente lo que representa. Pero ahora, por la primera vez, están escuchando el concilio. Y por eso hay una reacción así de violencia. Están bien enojados. Caifás piensa que ese está loco. Y es una declaración tan grande que causa ese tipo de reacción. Por eso, ¿reaccionamos nosotros de esta manera a Jesús o nos humillamos delante de Él? Solo hay realmente dos reacciones que podemos hacer. No hay un neutral. Porque hasta que los que escuchan el Evangelio y dicen, necesito más tiempo, pues ya has decidido, estás contra el Hijo del Hombre. Y muchos se encuentran ahí. Es como en un time out. Necesito más años. Déjame cumplir mis planes primero. Tengo mucho que hacer en mi vida, mis negocios. Todavía no quiero hacer una decisión o comprometerme a Dios. Pero aquí ahora lo dice abiertamente en un corte falso. Y wow, qué locura. Porque este título, Hijo del Hombre, significa algo. Significa divinidad. Y no solo eso, pero divinidad con autoridad de juzgar. ¿Verdad? Entonces ellos son los jueces de Israel. Y escuchan el Hijo del Hombre, ellos están ofendidos. Como nosotros somos los jueces. Tú pretendes ser juez sobre nosotros, solo Dios es juez sobre nosotros. Entonces ellos saben exactamente lo que está diciendo Jesús. Él está tomando el título de que representa a Dios. Entonces Él está afirmando, Él es Dios. Y por eso Jesús le dijo, tú lo has dicho. Eso me recuerda lo que dice en Filipenses 2:11. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Obviamente Caifás no lo cree, pero lo dice. Sus palabras, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Ahí están en sus labios las palabras. Entonces, todo el mundo va a confesar esto, pero sería mejor de hacerlo con tu propia voluntad. Venir ahorita en fe a Cristo. Ese es el tiempo de acercarnos a Jesús. Esa es la hora de salvación. No después, porque solo hay una vida. Ahí viene la muerte y luego el juicio. Ya no hay otra oportunidad. Esto es nuestra oportunidad. Y luego fíjense, Jesús, ¿qué dice? Usa su frase favorita de autoridad. Dice, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, gran sermón, usa este dicho, esa frase, 6 veces. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. A través de Mateo hemos visto esta declaración. Gran importancia y muestra su gran autoridad. Autoridad. Cuando él dice, pero yo os digo, o más común, él dijo, de cierto te digo. Y aquí lo encontramos en el último mensaje de Jesús. Es su último mensaje corto que tenemos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. La próxima vez que habla Jesús va a ser en la cruz. Y es significante que otra vez termina su último mini sermón con el tema de autoridad, con el tema del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está diciendo, Él es Dios, cree en mí, cree en mí. Él tiene toda la autoridad de Dios. Todos vamos a rendir cuentas a Él. Vengan a Él. No te pierdas la importancia de esto aquí, lo que Él está diciendo. El Hijo del Hombre. Y finalmente su afirmación, mira, como dijo Jesús en verso 64, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, esa es una ilustración,
una pintura de gran autoridad, gran autoridad. Vemos Jesús, ¿dónde está? En el trono divino. ¿Y dónde está? A la mano derecha de Dios. Qué ironía, porque Jesús, diciendo esto, está amarrado, ¿verdad? Está golpeado. Y pronto va a tener unos clavos en sus manos y sus pies, en una cruz, en madera. Ellos no lo pueden ver, pero de una manera este trono va a bajar a esta tierra. Y esos jueces enfrente de él, ellos van a ser juzgados por él. Entonces podemos entender esa reacción de ellos. Están ofendidos a lo máximo. Pero como creyente, me encanta Jesús aquí. Como es hombre, pero Dios. Entonces Él está afirmando algo que nos enseña a nosotros. Él está clamando que en su debilidad se convertirá en fortaleza. Eso me bendice a mí, porque soy débil. Pero en Cristo, Él me da fuerza. Entonces, Él nos da un ejemplo aquí, iglesia. No tengan vergüenza de ser soy débil. El mundo no quiere decir esto. No eres débil, eres fuerte. Tienes mucho talento. Pero sí, Dios da talentos y damos gloria a Él. Pero somos débiles, necesitamos a Dios. Necesitamos ser perdonados. Y también Él afirma que en su humillación Él será exaltado. Entonces ese es el camino de humildad. Es el camino duro, el camino de sufrimiento. Pero nos humillamos y Dios, Él nos exalta. Él nos levantará. Y por eso la humildad es tan importante. La obediencia tan importante. Su vergüenza a la gloria. Como creyentes puede haber vergüenza en este mundo. Y lo digo. Ha habido tiempos cuando yo me siento con vergüenza. Porque yo sé que lo que estoy viendo hubo tiempos como, ¿sabes qué? Me siento como raro porque yo sé que nadie está de acuerdo conmigo, lo que yo acabo de decir. Y se siente raro, ¿qué no? Eso es lo que me refiero, esa vergüenza. Pero esa vergüenza solo es emoción. Porque esa vergüenza no es por tener vergüenza, está basado en la verdad. Entonces yo tengo esta esperanza también de gloria. Tengo la esperanza de la vida eterna por Jesucristo. También Él se sometió su poder. Hay mucho en ese texto. Entonces el Sanedrín declara blasfemo, es blasfemia. Jesús lo declara que es verdad. ¿Verdad? Es como tú has dicho. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice en 2 de Samuel que el Hijo de Dios, Él va a edificar a casa. Entonces Jesús está cumpliendo aquí profecía. Dice en el Salmos 110, verso 1, dice que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces Jesús es este rey que está a la mano derecha de Dios. Y Caifás está entendiendo la afirmación de Jesús. Está entendiendo que Él está diciendo que Él es Dios. Y por eso dice blasfemo o blasfemo. Entonces escucha lo que dice el profeta Isaías en Isaías 50, verso 6. Dice, de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Entonces ese es Jesús, el siervo sufriente, que están escupiendo en su cara, lo están golpeando. Él es. En Daniel capítulo 7, verso 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, Jesús, Él es el Hijo del Hombre, y todo lo que implica esto, que Él es el Cristo y es Dios, el Hijo de Dios. Es muy claro
quién es, su identidad, lo revela Jesús en su juicio, en frente del concilio. Caifás lo escuchó y es muy claro. Y ahora él ya respondió a la muerte, ¿verdad? Blasfemia. Y con todo esto dicho, ¿qué es lo que Jesús nos dice a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar nosotros este texto? Porque se trata siempre de aplicar la palabra, ¿que no? ¿Qué es lo que podemos aplicar nosotros? Bueno, el Sanedrín, ellos decidieron, él merecía la muerte. Ellos pensaban que estaba blasfemando, que estaba insultando a Dios, clamando ser hijo de Dios, clamando de tener un trono en el cielo, clamando de estar a la mano derecha de Dios, ¿verdad? Clamando que Él tiene toda la autoridad para juzgar. Todo esto, ellos ya decidieron. Y fíjense, en Levítico 24:16, ellos están correctos. Si es blasfemia, Él merece la muerte. Entonces, esos están correctos. La blasfemia, la muerte. Pero fueron crueles y violentos. Muchas veces así son los religiosos, cruel y violentos. Entonces, ¿qué es lo que merece Jesús? Porque merece la muerte. ¿Está loco clamando ser el Hijo del Hombre? ¿Clamando que es Dios? ¿O realmente sí es? Esa es la pregunta que el mundo tiene que decidir. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. ¿Él merece la muerte o merece adoración? ¿Has decidido tú? Como mencioné, no hay un neutral. El que ha decidido, no, él merece adoración. Él merece lealtad, mi lealtad a él. Ya has decidido que no, él sí merece la muerte. Fuera con él. No lo necesitamos. Oh, no, yo nunca dije eso, pero digo, eso es lo que, así es como respondemos si no ponemos fe en Cristo. Ya lo has dicho en el corazón. La Biblia, Cristo no nos da esa tercera opción, eso es mi punto. Es adorarlo, ser leal a Él o rechazarlo, deshacerle. Él, tú no lo necesitas en tu vida. Entonces yo creo que podríamos aplicar esto, a adorarlo al Rey. Eso es número uno. Jesús merece nuestra adoración. Y esa es la aplicación para nosotros esta tarde. Los que están adorando, la palabra nos anima, nos afirma lo que creemos y siguen adorándolo. Siguen vivir de una manera que realmente es digno de Él, que lo representa, refleja a Cristo. Otra vez en el verso 57 y 58, mira, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Por qué se menciona a Pedro aquí? Tal vez se menciona aquí porque es una persona histórica en el escenario y este detalle nos recuerda que ojo en Pedro porque él ya va a entrar en su prueba en el patio. Eso ya lo vimos. Pero lo vimos adelante, ¿se acuerdan? O tal vez aquí está Pedro porque él es un testigo apostólico. Entonces él está ahí observando, ¿verdad? Él estuvo ahí. O tal vez él está ahí como nuestro representante. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque Pedro, él representa a todos los discípulos, desde los primeros hasta los de hoy. Él le presenta a los discípulos, como seguimos al Señor. A veces cercano y a veces como aquí, de lejos. A veces somos valientes, ¿verdad? Amorosos y a veces no. A veces somos cobardes, con miedo, lejos. Y igual como Pedro, podemos estar cercano, podemos estar amando, ¿verdad? Con valentía, pero caemos corto, pecamos. Somos pecadores. Entonces, somos como Pedro. Entonces es igual como el pecado de Pedro. Vemos como él negó a Cristo. Igual como el pecado de Caifás.
¿verdad? Peleando contra Cristo. Es como nosotros. Mi pecado, el pecado de ellos, fue lo que llevó Cristo a la cruz. Tenemos que tomar responsabilidad. El que se ofende de este mensaje no recibe la cruz, no recibe el evangelio, porque es necesario humillarnos y decir, soy pecador. Entiendo por qué fue Cristo a la cruz por mí, porque yo fallo y siempre fallo. Quiero hacerlo bien, pero mi carne no lo hace. Yo necesito a Jesucristo todos los días. Entonces Jesús merece nuestra adoración porque Él es el Hijo del Hombre. Él merece nuestra adoración porque Él es el Hijo de Dios. Pero también merece adoración porque Él es Cristo crucificado por nuestros pecados. Y eso es muy importante entender. La cruz, lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién fue a la cruz? Significante. Él es el único que podría ir a la cruz por nosotros. El único que merece la honra y la gloria. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis es increíble y es hermoso cómo hablan de Él? Cómo hablan de Jesucristo y cómo lo adoran. Hay varios textos aquí que puedes usar, compartir con las sectas. Pregúntales, abre tu Biblia, ¿de quién está hablando aquí en Apocalipsis? Mira, vamos ahí. Vamos al libro de Apocalipsis, comenzando Apocalipsis capítulo 1. Y Apocalipsis inicia con una gran descripción de Jesucristo, de la persona, su persona y de su obra y de su autoridad. Otra vez el tema aquí principal, su autoridad del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo Juan ve a Jesús? Mira, fíjense en Apocalipsis 1:5. Dice que Él lo ve como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan lo ve a Jesús como nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora en verso 6, Él lo ve como el que nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora brincan al verso 18, ahí mismo en capítulo 1. Como Juan lo ve en la visión, dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y por eso, como regresando al verso 6, por eso Jesús merece. Y dice, como dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego si brincan al capítulo 5, vemos que sale una nueva canción. Todo dirigido a Cristo. Mira, fíjense, Apocalipsis 5:9. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y por eso solo Cristo es digno. Él es el único. Él va a hacer la justicia en todas las naciones. Solo Cristo es digno de nuestra adoración, porque Él fue a la cruz por nosotros. Hijo de Dios, murió por mis pecados, por tus pecados. Por eso lo amo y lo adoro. Cuando yo estaba en rebelión, Él me seguía amando. Me seguía amando. Y digo, yo muero por Él. Ese gordito, ahí yo muero por Él, yo lo amo. Y respondí. Hubo un tiempo, años de rebelión. Pero estoy agradecido que Él me salvó. Ahora fíjense, la adoración que se le da a Cristo en Apocalipsis 5:13. 5:13. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por siempre. Siempre está en su trono, porque es Dios, es el Dios eterno, antes de la creación. Algunos dicen que no, es un ángel. No, antes de la creación. Los ángeles son seres creados. Dios creó todo, Cristo creó todo.
Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros? Bueno, ya mencioné, humildes delante del Hijo del Hombre y unirnos y decir lo que dijeron, como dice aquí en Apocalipsis 5:14, con los 4 seres vivientes. ¿Qué dijeron ellos? Amén. Amén. Es verdad. Y dijeron, ellos se cayeron, dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Esa es la respuesta. La única respuesta. Y esa es una respuesta de fe. Decir, escuchar lo que Dios dice y es confesar, ponerte en acuerdo con lo que Dios dice y adorarlo. Pon sobre su rostro y adórenlo. Entonces, Él merece nuestra adoración. Y número 2, Él merece nuestra lealtad. Y claro, son similar, porque si lo amas, vas a guardar sus mandamientos. Y si lo adoras, vas a mostrar tu lealtad a Él, no al mundo. Y en este pasaje, nuestra lealtad es a Jesucristo, a este Jesús, no al Jesús activista social, no al Jesús que solo es un buen profeta, o no al Jesús que solo es un buen maestro. No al Jesús pacifista o al Jesús rebelde. Muchos en el mundo le gusta a Jesús por muchas diferentes razones, pero no se han doblado las rodillas por la razón más importante, reconociéndolo como Dios, como Salvador, que requiere que nos arrepentimos de nuestros pecados. Los otros Jesuses, y hay miles de otros Jesuses en este mundo, hay muchos falsos. El Cristo de la Biblia es el que nos salva. Él es el que adoramos. Él es el que dio su vida por nosotros, solo Él. A Él lo seguimos. Adoramos a Cristo, el que Pedro predicó en Pentecostés. Si quieren notarlo en Hechos 2:36, Pedro predicó esto en el día de Pentecostés. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, lealtad a Jesús es postrándote delante de Él, caminando el camino de la cruz. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que niéguese a ti mismo, que se nieguen, tomen su cruz, que lo siguen. Ese es el camino. Él va rumbo a la cruz. Y recuérdense, él todavía no dijo, sígame. ¿Yo tengo que ir por la cruz? Sí. Es la única manera que puedo entrar al reino. Para ir con el Padre, tienes que pasar por el Calvario y recibir el Hijo del Hombre, como realmente quién es Dios, es Salvador, es Redentor, es Juez, es Cristo, es todo lo que la Biblia dice de Él, lo creo. Tenemos que creerlo, iglesia. Entonces, como mencioné, Jesús no nos permite una área neutral. Muchos como gustarían tener una área neutral. Como mencioné, más tiempo. Todavía no estoy listo. No, Él vino con una espada espiritual. Porque nos ama. No es malo. Haz una decisión hoy. Porque te ama. Porque mañana, ¿cómo se ve mañana? Yo no lo sé. Y tampoco tú lo sabes. El orgulloso pretende que sabe lo que viene. Pero no, Él viene y nos revela. Cuando mencioné que causa una guerra entre nosotros, eso es lo que me refiero. No estoy bien. Necesito un poco más tiempo. No estás bien y no tienes más tiempo. Porque lo recibes como quiero decir amigo, pero primero, no, como mi Dios y Salvador. ¿Verdad? Y yo, no, es mi amigo. Pues no es tu amigo si no lo has recibido como Señor y Salvador. De hecho, la Biblia dice que tú estás contra Él. Y Dios te ama. No peleas conmigo más. Te amo. Fui a la cruz por ti. Derramé de mi sangre. Ven a la cruz. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia. Dile al mundo esto. Que vengan al Rey. Que reciben a Jesucristo
para que sean perdonados de sus pecados. La palabra, el nombre de Jesús es un nombre poderoso. Si tú quieres enojar a alguien en tu trabajo, solo dile Jesús. Oh, ¿qué estás diciendo? Otra plática religiosa. Pruébalo si no me creen. Cuidado, ese nombre es poderoso. Atrae personas o huyen de ti. Se ponen alegres o se enojan. Es muy interesante la reacción. No tengan miedo, iglesia. Ese es el rey que proclamamos nosotros, porque lo creemos. Muchos van a decir, no, es bonito. Y algunos más violentos, no hables de esto aquí. Eso no es el lugar en tu trabajo, en tu escuela. No hablas nada de estas cosas. Pero Dios nos ha llamado a ser luz y brillar para Él en estos días, testificar de esas buenas nuevas. Lo que tú y yo no pudimos hacer y salvarnos, Él lo hizo por nosotros. Por eso el Padre envió a su Hijo. Y nos recuerda este pasaje hoy, que Jesús merece nuestra adoración y lealtad. Ahora voy a orar, pero será un buen tiempo de rendir cuentas. ¿Lo estoy adorando? ¿Verdaderamente? ¿Soy leal a Él? ¿O me ha ganado la lealtad al mundo? Esa es la batalla de nosotros. Cada uno aquí lucha con esto. ¿Adoro a Él? ¿O de una manera estoy adorando las cosas de este mundo? Entonces vamos a orar, iglesia.